Saludos a Juan Pablo Cafiero, que fue embajador en el Vaticano. Juan Pablo, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal? Mucho tiempo realmente, Gallego. Qué gusto escucharte. El gusto es mío. Bueno, un nuevo cónclave. ¿Cuál fue tu experiencia en el cónclave anterior? Bueno, nosotros en el anterior, yo estaba de embajador argentino ante la Santa Sede, y fue, bueno, con el gran regalo que hemos tenido todos los argentinos, que ha sido la elección de Bergoglio como Papa Francisco. Fue un cónclave más rápido de lo esperado, y después que las cosas que suceden adentro son todas hipótesis literarias, digamos, o de los el periodismo que está es vaticanista y que hace sus normas de interpretación de lo que pudo haber sucedido. Pero lo cierto es que se veía venir un cambio en la cabeza del papado, y tuvimos nosotros la posibilidad con el Papa Francisco de ser protagonistas de ese cambio durante todos estos años, desde el 2013 hasta ahora. Ahora, del cónclave en sí mismo, yo no conozco qué pasó ni qué no pasó, porque eso es absolutamente secreto. Y cualquiera que pueda haber dicho algo lo habrá dicho por su cuenta, en el sentido de que alguien que estuvo adentro fue y comentó cómo fue una elección, cómo fue una votación, etcétera, etcétera. Eso está cerrado para el conocimiento público. Yo lo que te puedo decir es que estaba cuando antes de la fumata blanca hubo un rumor muy grande entre todas las embajadas que ya salía, o sea, hubo como un aviso, no un aviso, pero sí corrió un poquito la voz. Nosotros, yo al estar viviendo a una cuadra de la plaza, inmediatamente con todo un grupo de argentinos que estábamos esperando, nos fuimos para la plaza. Había llovido en ese momento. Bueno, la lluvia parecía un detalle menor, así que fuimos a la plaza, llevamos la bandera argentina, que era la que yo tenía en mi casa, una bandera grande, linda. Cuando vieron la bandera argentina, otros argentinos que estaban en la plaza, una plaza muy concurrida, con mucha gente de muchas nacionalidades, muchas banderas italianas, alemanas, banderas de Brasil, había de Colombia, muchas. Pero los argentinos, cuando vieron la bandera argentina, nosotros estábamos más o menos en la mitad de la plaza, vinieron y se nuclearon. Y bueno, la emoción fue cuando vimos al Papa, cuando lo vimos a Bergoglio, que salía cuando se dijo vemos Papa y sale Bergoglio. Bueno, ahí fue una emoción muy grande, y vinieron de los otros grupos, de otras nacionalidades, y nos abrazamos y nos felicitábamos todos mutuamente. Y bueno, era evidente que se iniciaba una nueva etapa, porque las primeras palabras de Francisco fueron muy alentadoras a un cambio grande en la Iglesia, que todos estamos esperando que se siga para adelante, que se siga profundizando, porque creo que es un buen camino, que la Iglesia creció mucho durante este tiempo, dejó de tener esas situaciones, esas especies de cismas o de divisiones. Fue un Papa que trabajó mucho por la unidad entre la Iglesia, y además tuvo una actitud muy muy positiva con su propia idea. Su idea básicamente no es otra cosa lo que dice el Evangelio y lo que dice la doctrina cristiana, la doctrina de la justicia social. Así que eso fue las grandes herramientas con las que Francisco después hizo sus encíclicas, sus cartas apostólicas, designó cardenales, tuvo una actividad intensísima. Y acá la derecha estaba enojada porque predicaba el Evangelio y decía que iba a favor de la justicia social. Una locura. Bueno, pero el Evangelio, digamos, es una cuestión así. El cristianismo como pensamiento y como religión, como cultura en el mundo, siempre está a favor de determinados valores.
uno de esos valores es el perdón. El cristiano que no sabe perdonar, le cuesta mucho la fe cristiana. El cristiano que no sabe compartir sus bienes o participar de un modelo económico basado en la justicia social, y le va a costar ser cristiano. Yo no digo que no va a hacerlo, digo que le va a costar, le va a costar hacerlo. El cristiano que no se acerca a quien está sufriendo, a quien está en una situación de desventaja, a quien es está dentro de la vulnerabilidad social, que está descartado del sistema, bueno, le va a costar más que al cristiano que cree en esos valores. Y bueno, eso es así. Después derecha o izquierda, eso es, no sé cómo será el pensamiento de cada uno de los que están en esa franja. Seguramente yo lo que te podría decir, entiendo que le debe costar más, le debe doler un poco más tener que aceptar estas cuestiones, pero el cristianismo es eso, no lo vamos a cambiar, y por suerte no se va a cambiar eso, por suerte se va a profundizar, porque el mundo lo está reclamando. En este momento también el cristiano es el que predica la paz, no el que predica la guerra. El cristiano no está en la carrera armamentista fomentando guerras, divisiones, odio, invadiendo. Ese no es el cristiano. Ese cristiano le debe costar. Si como cristiano toman esas decisiones, bueno, lo ponen un poco al margen de lo que es el pensamiento, del cristiano. Entonces, vivir el cristianismo no es sencillo para quien se lo toma con responsabilidad y con seriedad. Ahora, si no lo vemos, si eso no lo podemos comprender, también nos va a ser difícil atravesar todos los tiempos que nos toca vivir. Juanvi, por último te pregunto, ¿vos te imaginás un papa europeo, un papa asiático, un papa romano? No, eso no sé nada. No te lo imaginás. En ese momento no se sabía, y yo estaba ahí, y se suponía que teníamos que tener alguna información más privilegiada o más cercana. La verdad que no, porque cuando empiezan los cónclaves, los vaticanistas empiezan a colocar los nombres que ellos creen en esto, que esas podrían ser las tendencias. Pero después, el día yo me acuerdo siempre de la tapa de un diario muy importante en Roma, no quiero dar un nombre equivocado, pero que había empezado cuando renunció Benedicto XVI. Habían puesto varios candidatos posibles, entre los cuales no figuraba Bergoglio, pero hablaban de alguien de Sudamérica, de Brasil. Con el tiempo, esas 3 o 4 fotos que estaban en el diario, esos 3 o 4 nombres propios, se fue agrandando, lo cual significaba que los propios vaticanistas estaban desorientados en cuanto a de dónde podía salir el nuevo papa. Y me acuerdo la tapa del mismo día que los dicen a Bergoglio a la mañana, ese mismo día tenía como 25 fotos. Se ha ido agrandando la cantidad de hipótesis y posibilidades y cómo se cruzaba una cosa con otra. Pero esas son especulaciones que son válidas en el mundo del periodismo. El Vaticano nunca las va a desmentir, ni te van a decir cómo fue ese tema. Es importante siempre quienes tienen la voz dentro de las congregaciones, creo que está pronosticada 2 congregaciones, quienes tengan un poco la voz cantante, esa se dice, tampoco es cierto, o sea, no es comprobable, que ahí de alguna manera toman, digamos, algún protagonismo dentro de sus pares. Pero tampoco es que eso va a ser así, ni necesariamente es así, porque los cardenales tienen las manos libres para elegir a quien ellos entienden que puede ser el nuevo jefe de la iglesia y el nuevo pastor que tenga el cristianismo y el catolicismo en todo el mundo. Es una decisión muy trascendente, muy importante. Entonces,
no hay, el cónclave tiene sus reglas que son muy muy estrictas, y se cumplen, no hay forma. No hay forma. Nosotros nunca intentamos saber qué es lo que estaba pasando por una falta de respeto. Porque es un Estado dentro de la Argentina, es un Estado con otros Estados dentro del Estado. No se puede estar haciendo indagaciones personales con alguien que esté dentro del cónclave, porque es imposible, porque eso es absolutamente hermético. Y segundo, es una falta de respeto, es una invasión a la soberanía vaticana, a la soberanía de otro Estado. Así que todas las intervenciones ahí son, el que las quiera hacer, nosotros nunca lo hicimos, la Argentina nunca hizo esas cosas. Juanpi, te mando un abrazo enorme, un gusto como siempre, ¿eh?